Bueno, el día de hoy los voy a recorrer por Guayaquil, exclusivamente por la ciudadela Urdesa. Como pueden observar, vamos pasando por la Universidad de Guayaquil. Es una de las universidades por la cual ingresé yo a este hermoso país a realizar mis estudios profesionales. La universidad es bastante grande, por decir, una de las más grandes de todo el Ecuador. Así que tiene diferentes facultades en la cual hay una diversidad de carreras. En la actualidad tienen que hacer algunos de los trámites para ingresar a esta universidad, ya no es como antes. En este punto estamos cruzando lo que es Guayarte y nos vamos a dirigir exclusivamente en esta hermosa vista que pueden ver al fondo. Se encuentra la Universidad Católica y acá ya vamos a entrar en la ciudadela Urdesa. Exclusivamente estamos en la calle Víctor Emilio Estrada. Les cuento a manera de story time que esta fue la ciudadela en la cual yo llegué a vivir exclusivamente. Conocí esta ciudadela a los inicios de mi llegada a Ecuador. Una, porque me quedaba súper cerca de las ciudadelas exclusivas a la Universidad de Guayaquil. Podía coger un bus, el cual en cuestión de 5 a 10 minutos como máximo ya estaba en la universidad. Y también algunas de las veces me venía caminando por esta calle en la cual había un sinnúmero de locales en los cuales uno tenía para hacer compras, distraerse. O sea, era como tener todo en una sola ciudadela. En esta era en la iglesia donde venía a misa. Exclusivamente esta es la iglesia de Urdesa, y hacia el lado que no les grabé está el banco del Pichincha. Era el banco donde siempre retiraba dinero, e incluso fue el banco donde aperturé mi cuenta del banco del Pichincha. Por lo tanto, esta calle para mí es bastante familiar. Con el tiempo se estableció esta cafetería Juan Valdés aquí. Viví exclusivamente entre Urdesa y Miraflores, se puede decir de esa forma. En este momento la calle es bastante amplia, como lo pueden ver, hay un sinnúmero de locales, los cuales son los que les trato de mostrar. Al área que no le estoy grabando, algunos bancos también y algunos restaurantes. Así que esto es lo que pueden ver de una de las ciudadelas principales de Guayaquil. Tiene también como la catalogan como uno de los barrios, ciudadelas más costosas de la ciudad. Recuerdo que cuando me preguntaban dónde vives, yo decía vivo por Urdesa. Me decían exclusivamente que era aniñada. Aniñada es un término que se utiliza aquí en Ecuador específicamente para indicar a las personas que tienen dinero ya y que pueden vivir en este tipo de lugares que extremadamente, entre comillas, son costosos para vivir, o porque vive un estrato social de medio a alto, porque igual hay otras ciudades que son muchísimo más bonitas y quizás más costosas, pero en aquella época decir vivo en Urdesa era decir eres aniñada. Eso era el recuerdo con manera de story time que me decían, pero nada que ver con la realidad. Simplemente yo vivía en un lugar donde me alquilaban una pieza que incluso compartía con una chica ecuatoriana que también estaba viviendo aquí en Guayaquil, pero es de otra ciudad, es de la ciudad de Esmeralda. Y hasta la fecha es mi amiga y es como si fuera mi hermana, por decirlo de esa forma, a la cual quiero un montón. Entonces compartíamos la pieza las dos. Era manera de, ¿cómo se le puede decir? Como un pensionado,
algo así, creo que le llamaban también así. Tú pagabas la renta, te daban de comer y pagabas un valor final al finalizar el mes y cosas así. Era como lo más práctico. Obviamente no llegué viviendo directo a ese tipo de local, tenía otra perspectiva y visión para vivir aquí, pero si deseas conocer todo ese tipo de cosas, mejor se los hago en otro video. Entonces, como pueden ver aquí, exclusivamente los traigo porque me estoy dirigiendo a el centro comercial Albán Borja, que fue exclusivamente mi centro comercial principal, donde hacía las compras, donde visitaba exclusivamente por vivir en este sector, se puede decir. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Este es un puente que comunica el Estero Salado. Yo caminaba sobre este puente y para ir al Albán Borja y caminaba a través de Miraflores para llegar al lugar donde yo estaba viviendo. Entonces les muestro, este es uno de los centros comerciales también antiguos de la ciudad, así que miren lo grande, pero eso sí, vamos a ir aquí a recoger un paquete que me llegó de Estados Unidos a través del courier, el Geomil Express. Suelo retirar en Geomil Express, que queda en Rocafuerte y Mendiburo, pero esta es una nueva sede que han colocado y el paquete me vino exclusivamente a esta. Si eres de las personas que no sabes cómo llegar a Geomil en el Albán Borja, tienes que quedarte exclusivamente en la entrada del Albán Borja que dice Banco Pichincha, y efectivamente al lado del Banco del Pichincha está Geomil Group, envíos y logística. Yo le llamo Geomil Express porque así era como siempre lo conocía, pero ellos ahorita tienen este logo que encierra todas sus agencias. Como pueden ver, lo encuentran aquí al lado del Banco del Pichincha. Bueno, ya ahorita yo ya salí de retirar mi paquete, así que vamos a darle un pequeño recorrido por este centro comercial. Recuerdo mucho este tipo de distracciones, como lo pueden ver, es un centro comercial antiguo y que guarda un toque como colonial, se puede decir de esa forma. Vamos a darle un paseo por este lugar. Aquí sabía venir a hacer mis compras también en el Super Maxi, por eso también es como que siempre enfoqué este supermercado como que podías encontrar variedad de cosas diferentes que no encuentras en el comisariato, y efectivamente el Super Maxi suele ser un poquito más costoso que las cosas que venden en el comisariato. No un tanto, pero sí, pero eso sí, si vienes al Albán Borja tienes que saberte ubicar porque tiene un sinnúmero de entradas que se reúnen en un círculo en el centro comercial, y muchas veces puedes sentir que estás entre un laberinto porque no sabes realmente a dónde te va a llevar. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. Estas son las tiendas que hay aquí. Este es uno de los lugarcitos que me gustaba también para sentarme. Todavía existe. Estamos hablando de muchísimos años realmente. Para todas aquellas personas que me ven nuevos, pues yo soy colombiana, pero resido en Ecuador ya bastante tiempo. Más de una década, por decirlo así. Así que me siento como ecuatoriana también. Estos son unos papeles tapiz que, como ya saben, estoy tratando de decorar un poco el departamento donde vivo, así que estas son unas de las opciones también. Y aquí tienen, como lo pueden ver, el Super Maxi. Encuentran también Fibeca. Ya les estuve hablando
de este tipo de locales. Esta parte de acá de este centro comercial se me hace muy parecido al que se encuentra en los paseos shopping. Por ejemplo, en el de Salinas, esta parte de aquí es casi idéntica al paseo shopping de Salinas. Por aquí ya, como pueden ver, están este tipo de laberintos y hay un sinnúmero de tiendas, de islas, y que sabes siempre ubicar si vas a estar aquí. Bueno, aquí ya estoy saliendo, el parqueadero es bastante grande, ya recogí mi paquete y ya me voy a la casita. Por lo tanto, les dejaré rodando el video para que sigan conociendo otra parte de la ciudad mientras voy en el taxi. No olvides que si eres nuevo puedes suscribirte aquí en el canal, me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y sobre todo a que puedas conocer mi vida en Ecuador. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.